Con Jorge Altamira. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. A usted, a Mónica, ¿cómo están? Pero muy bien. Acá estábamos comentando un poco de lo que fue la multitudinaria marcha para defender el presupuesto universitario, ¿no? Sí, sí. Y hay el tema que era para evitar el veto de Milei, y sin embargo Milei lo terminó vetando igual, pero está en duda que realmente se le apruebe. Así que serían tres temas que yo le invito a compartir: uno el de de la marcha multitudinaria, el otro la reacción de Milei, que de todos modos lo veta, y las dificultades que tiene para poder conseguir los votos suficientes. Bueno, sí, la marcha fue multitudinaria, esta vez con algunos cambios respecto a la marcha anterior en abril. Por ejemplo, se declaró un paro docente, vinieron columnas de trabajadores docentes de primaria y secundaria, bueno, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Hubo muchos jubilados. Para muchos sectores de la población, inclusive obrero del transporte, obrero de la industria, fue una ocasión de poder sumarse a una protesta de orden más general. No fue exclusivamente universitaria, fue masiva. Y es un golpe contra el gobierno. ¿En qué momento? En un momento en que le bloquean el discurso que pronunció en el Congreso cuando que presentó el presupuesto. Hubo una especie de boicot televisivo de parte de la población, un acto en Parque Lezama, en la ciudad de Buenos Aires, de lanzamiento del partido La Libertad Avanza, y no lo llenaron. No llenaron un auditorio que hay montado ahí en el Parque Lezama. La política económica sigue mostrando no ya índices brutales de pobreza, sino una pertinaz crisis industrial. Eh, Está muy claro que él está teniendo un enfrentamiento serio con la UIA, en el afán de bajar precios, dice, está habilitando la importación de productos extranjeros, y hay sectores industriales que se ven perjudicados por esto. Es decir, que es un momento, digamos, de crisis de orden general. De nuevo, la marcha de ayer no tuvo consignas políticas abiertas contra el gobierno. Bueno, pero quienes la convocan, las figuras principales que las convocan, digamos, han votado otras leyes del gobierno, mantienen el DNU vigente, el famoso DNU 70, etcétera. Es decir, quienes la convocaron oficialmente en la cúpula son colaboradores del gobierno. Quiero decir con orgullo, lo digo de entrada, quiero decir con orgullo que en las tribunas que se levantaron en todo el país para por parte de los que de todas las direcciones que lanzaron la marcha de ayer, la única voz disidente fue de nuestra compañera Anaí Rodríguez, que ocupó la tribuna como presidenta de los docentes de la Asociación de Docentes de la Universidad de Tucumán, e hizo una crítica implacable a la dirección, a la timidez, a la vacilación, y exhortó a profundizar este movimiento. Ahora, en el plano legislativo aparece que, bueno, mi ley veta, y aparece la posibilidad de que se reúna el 2/3 de los votos para anular ese veto. En estos 2/3 de los votos juega un papel importante el PRO. No es que sea una fuerza fuerte, pero aportaría los votos para que la insistencia contra el veto o la insistencia a favor de la ley obtenga los 2/3. Ahora, acá hay toda una crisis que es diferente al problema educativo. El PRO comparte la orientación educativa del gobierno un 100%. Lo que hay de diferente es que hay una crisis ya definitiva, abierta, entre el macrismo y el gobierno, porque el gobierno no incorpora a nadie
del PRO a sus filas, a la administración del Estado, y eso apunta o señala de que no habría una coalición electoral equilibrada, y si no es equilibrada no va a haber ninguna, no habría una coalición electoral equilibrada para las elecciones de 2025. Acá hay una disputa existencial del PRO que no quiere desaparecer y eventualmente también de la Libertad Avanza, que no tiene de ningún modo garantizado una buena elección, porque en las encuestas que antes lo demostraban subiendo o por lo menos estable en una posición elevada, en las encuestas hay una caída extraordinaria. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos que meternos en la raíz de las cuestiones, porque si no, siempre vamos a sobrevolar por un lado la superficie y caer en la impotencia. El gobierno dijo que igual, aunque se insista en la ley, no le va a prestar atención a eso. Y acá vemos el mecanismo del Estado. Es decir, ¿a quién sirve efectivamente el Estado? ¿Por qué? A mí me ocurrió, mi ley va a hacer lo que a mí me hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En una disputa muy dura, un debate que duró 10 horas, y donde había una oposición a un proyecto de ley que finalmente triunfó, una oposición cerrada, terminó triunfando el proyecto este de ley que le daba la vacuna contra la hepatitis A en forma gratuita a los menores de 12 años. Por un problema de negocios, etcétera, el gobierno de la ciudad en ese momento no quería que se apruebe esa ley, que sin embargo tenía dictamen favorable de la Comisión de Salud. Y bueno, creyó que era una sesión muy sencilla, a las 3 de la tarde, que ambos bloques, el peronismo y la alianza en aquel momento, pidieron el pase a comisión. Yo me opuse enérgicamente y empezó un debate que duró hasta la 1 de la mañana. Y a la 1 de la mañana, el proyecto de ley se aprobó por unanimidad. Fue una victoria, fue una goleada. Una legislatura en contra de un proyecto toda entera en contra. Un debate de 10 horas y es forzada a aprobar el proyecto de ley. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Lo ignoró. ¿Cómo se ignora un proyecto de ley? No reglamentándolo, es decir, no fijando en la reglamentación las disposiciones que lo hacen viable administrativamente. Es decir, que lo implementan, lo hacen ejecutivo. Mi ley va a hacer lo mismo, con el agravante que ya denunciamos en su momento, de que el proyecto de ley establece ajustes salariales, presupuestarios, pero no indica la fuente para financiarlo. Entonces, al no indicar la fuente para financiarlo, se facilita el problema de que no lo reglamente, porque ya entonces, si no lo reglamenta con disposiciones impositivas precisas, que el dinero salga de acá, etcétera, en cambio, este proyecto de ley lo deja en manos de Milei. Bueno, saca el dinero de donde sea, pero cumplí esto. Milei dice, no hay dinero. Además, se empieza a discutir el presupuesto del año que viene, donde esto tiene que plantearse de nuevo, entonces no lo reglamenta. Es decir, el Estado tiene en sus manos los medios para imponer su voluntad por decreto de necesidad de urgencia y para bloquear despóticamente proyectos votados por los 2/3 de 2 cámaras. Esta es la democracia argentina, lo demás es verso. Y esta democracia argentina tiene estas características porque el Estado está al servicio de una clase social que no va a admitir, uno, que un proyecto que rechaza entre en vigor, y dos, que en ausencia de una mayoría parlamentaria o lo que fuere, algo que ella quiere, como la reforma laboral, como la privatización de empresas, quede bloqueado. Y entonces tiene los decretos. Esta es la conclusión profunda que hay que sacar.
Ahora, hay comentarios importantes hoy en los diarios que le advierten a Milei que él está en un sendero. Hoy Sergio Berenstein, en La Nación, un consultor, usa palabras muy significativas. Habla de que el gobierno puede terminar si insiste en una oposición cerrada ante mayorías muy importantes, no solo en el Congreso, sino por sobre todo en la calle. Y no solo en la calle, sino en todas las capitales del país. Y no solo en las capitales del país, sino principalmente en Córdoba y Santa Fe, que no son kirchneristas. Es decir, quiero decir con esto que en las elecciones, en ambas provincias triunfaron fuerzas del macrismo o de un ala del radicalismo de Juntos por el Cambio, por lo tanto colaboradoras, abiertamente colaboradoras con Milei, y en esas capitales la movilización fue inclusive más importante relativamente a la población de lo que ha sido acá en Buenos Aires. Entonces le advierten le dicen a Milei que finalmente tampoco el proyecto de ley la ley que fue aprobada, incorpora tantos gastos. No es un golpe muy importante al presupuesto, no significa, es un porcentaje del 0,42 del PBI, cuando las exenciones impositivas a las grandes patronales son 10 veces superiores, son del 4% del PBI. Entonces dice, no fuerces tanto la mano porque vas a comprometer a tu propio gobierno. Es decir, que se plantea una cuestión de poder. Ahora, el consultor que escribe y señala esto, es una figura muy vinculada a los círculos capitalistas, también peca de ingenuidad, porque Milei actúa de esa manera para que la gente que quiere blanquear dinero, las empresas, las compañías, los que lavaron, los que se animen. Entonces exagera, si se puede llamar así, su violencia contra los planteos opositores, porque quiere ganar fuertemente la confianza de los grupos financieros internacionales que hasta ahora no aportaron nada. No solo que no aportaron, el principal proyecto económico de este gobierno, que es la exportación de gas licuado, ha recibido un golpe severísimo con el apartamiento de una empresa internacional muy importante, Petronas, de un proyecto que ya tenía firmado con YPF. Entonces el escenario político argentino es un escenario extraordinario. Hay que tener la paciencia y hay que tener también el método para desarrollarlo y profundizarlo, pero es muy interesante porque va a haber cambios muy profundos. Yo en un artículo que escribí, el 51,9% de pobreza, lo titulé, es una cuestión política y revolucionaria. Y quiero insistir en este punto. Un régimen social explotador tiene un mínimo de deber para ser legítimo, un mínimo, que es alimentar a la gente que explota. Y esa ley mínima acá en Argentina no se verifica. Jorge. Hay un 51,9 de la población que no tiene para comer. Antes de pasar a otros temas, también yo creo que está referido a toda la actualidad y algo que a usted quizá le interese responder. Le cuento que el otro día en un grupo de WhatsApp estábamos hablando de temas de actualidad y una señorita que es simpatizante, digamos, de un partido que está dentro del FITU, me decía que en el caso que hubiera una sublevación popular como fue en el 2001, a diferencia de por entonces que la izquierda estaba totalmente destruida después de la fractura del MAS, hoy encontraría a una izquierda que está mucho mejor organizada, que inclusive tiene un montón de concejales, de diputados, y que sí podría direccionar esa revuelta. ¿Qué le contestaría usted a esta chica? ¿Está de acuerdo? ¿Qué le contestaría? Mira, muy sencillo, no veo ninguna indicación
de cualquier fuerza del FITU que quiera direccionar ninguna revuelta. De ninguna manera, no es la caracterización que tienen de la situación. Es más, tiene la caracterización contraria, de que no va a haber ninguna revuelta y que hay que dedicarse metódicamente a este trabajo parlamentario. Es decir, entonces ya no pueden hacer la dirección de una revuelta. Segundo, eso es el primer aspecto del problema. El segundo aspecto del problema es que el MAS estalló en el año 1989 y la izquierda ya tenía parlamentarios, etcétera, en el año 2000-2001 cuando fue lo que se llama el argentinazo. Y por lo tanto es caprichosa la vinculación. Yo creo que simplemente ella se engolosina con lo que cree que es el crecimiento de su propia agrupación y entonces dice, bueno, ahora somos capaces de dirigir, pero la fuerza de una dirección política en un momento revolucionario radica en la perspectiva que ofrece y en cómo preparó ese momento. Ahora que me digan qué fuerza del FITU está preparando una circunstancia de ese tipo, no lo veo de ninguna manera, no lo veo en los discursos parlamentarios, no lo veo en los planteamientos políticos, nada más. Eso me sorprende, es una expresión demagógica, salvo que sea también una expresión autoilusoria, que ella crea estar viviendo en una perspectiva política que no es la que desarrollan. A ver si se entiende bien, no estoy haciendo una imputación, No. este no es revolucionario, el otro sí, no, eso yo me abstengo de esas cosas. No me gusta la arbitrariedad y el capricho en el debate político. Yo lo que digo es que no lo plantean. No lo veo en ningún lado, ¿no? O sea, usted dice que solamente están apuntando al desarrollo parlamentario y que no tienen siquiera como hipótesis tener que direccionar dar un vuelco revolucionario a una revuelta popular, más o menos. Algo así está diciendo usted. Por ejemplo, cuando discutimos, políticamente en eso consiste la discusión. No solo está la evidencia, siguiendo sus publicaciones, sus planteos, de que es así, sino que cuando hay una polémica, bueno, el que plantea una perspectiva más fuerte de rebelión popular es atacado como ilusorio o ultraizquierdista. Acá tengo un comentario de un oyente justo, que dice, si el gobierno cobra un 1% de impuestos al blanqueo de dólares, sería suficiente para el presupuesto universitario. Ni hablar cobrando 2 o 3% con el presupuesto para jubilados. Esto lo dice Jorge Onofrio. ¿Qué opina usted, Jorge? ¿Tiene razón? No solo tiene razón, sino que en los últimos 20 años, numerosas personas, economistas de la CTA, etcétera, dijeron lo mismo. Absolutamente. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no es que el presupuesto de la universidad no es tan elevado que no se pueda financiar, que los pobres no sean que ayudar a la gente pobre con una asistencia determinada no se pueda financiar y todo lo demás. El problema consiste en que este país está quebrado desde el punto de vista capitalista y la prioridad es rescatar la deuda. Es decir, lo que olvidan los que hacen los números, que lo hacen bien los números, muy bien. Lo que dicen es totalmente justo, pero no tienen una caracterización social del problema. La cuestión social del problema es que para el sistema, el rescate en principio, de la Administración Nacional, 450.000 millones de dólares, 450.000 millones de dólares, es más que el Producto Bruto del país. ¿No es cierto? A eso después hay que agregar las provincias, hay que agregar el Banco Central, hay que agregar los municipios, y también hay que agregar la deuda privada, porque los privados, para poder pagar su deuda, recurren al Banco Central. No es que ellos traen los dólares para pagar la deuda. Si yo junto todo eso, Argentina tiene 700.000 millones de dólares de deuda.
¿Qué dice un capitalista? Mirá, saquémoslo a los universitarios, saquémoslo a los jubilados, saquémoslo a este, saquémoslo al otro, saquemos las obras sociales. Entonces no se entiende a dónde va el ajuste. ¿Qué es un tipo un malvado? ¿Alguien? ¿Drácula se hizo cargo del gobierno? Si Drácula se hizo cargo del gobierno, le digo lo siguiente, todos los gobernantes del mundo son Drácula. Porque es la política de ajuste general, el Fondo Monetario Internacional, en donde están sentadas todas las potencias, todas, están China y Rusia, no solo Estados Unidos y la Unión Europea, que son, de nuevo, Drácula, están ahí esperando un cuello para chupar la sangre. Ahora, por el otro lado, entonces, sí, cierre el concepto, Jorge. No, quiero decir, porque cuando les dije lo de chupar la sangre me di cuenta que incurría en algo, en una contradicción, en cierto modo. Esta gente nos chupa la sangre. Es Drácula, pero Drácula como sistema social, no como una persona. La red de la deuda mundial, porque también, ¿sabe este oyente cuál es la deuda pública mundial? La deuda pública mundial supera el trillón. Esto es una situación... Entonces el capitalismo es una trituradora, es una máquina que funciona triturando y triturando, y por lo tanto por eso hay explosiones, y no solo explosiones de tipo revolucionario, hay guerras. ¿O por qué creen que se están matando? Se están matando por disputas que en el fondo son económicas, sociales, de que el sistema no se financia, que hay crisis política en todos los gobiernos. Y esto todo es la barbarie capitalista. En la marcha universitaria, yo en algún momento escuché que estaba convocando la CGT. Sí. Lo curioso, que había una marcha y un paro anunciado para el 17 de octubre, que era principalmente del transporte, donde estaba Fraternidad, UTA, pilotos, marítimos y otros gremios, y al final se decidió levantar la convocatoria. Dicen que es por las negociaciones de la CGT por la paritaria de colectiveros y la privatización de aerolíneas que terminaron levantando, pero en definitiva no hay ni paro ni tampoco ningún tipo de aumento. ¿Cómo se explica esto a la ciudadanía? No, a la ciudadanía no hay ninguna explicación. La CGT colabora con el gobierno. Abiertamente está dicho, lo dice Daer. Mire, no solo colaboran con el gobierno, acaba de haber una crisis muy importante en el Ministerio de Salud. Lo echaron al ministro ruso, no me acuerdo su primer nombre, y subió alguien que se llama Lugonis. Son dos mafias del sistema de salud, pero esta es muy importante porque esta involucra al Luis Barrio Nuevo, el gastronómico, al Cotino Siglia, que es el mandamás entre los radicales, ¿no es cierto?, al Sanatorio Güemes. Es una disputa de monopolios. Daer, que es el secretario general del gremio de la salud, de sanidad, apoya al ministro. Él forma parte de esta operación. No seamos ingenuos. Forman parte del sistema y cosechan entre ellos. Entonces ahora lo tenemos a este Lugones y la rivalidad que se había producido es porque lo echaron a Velocopit. Es un enfrentamiento con Swiss Medical. Pero claro, como entre bueyes no hay cornadas, ahora a Swiss Medical le han dado la posibilidad de incorporar trabajadores sin pasar por la obra social. Es decir, hay una obra social que contrata con Swiss Medical, y entonces el obrero que está en esa obra social tiene derecho a ir a Swiss Medical. No, ya no va a ser así. Puede ir directamente a Swiss Medical, digamos, sin pasar por esa obra social. Lo han compensado y probablemente salga algún tipo de ley sobre esta cuestión. Esto va a poner en un problema muy serio a Daer, porque es una medida que favorece a las patronales con las que él trabaja, pero al mismo tiempo lo va a terminar perjudicando si se transforma en una norma general, porque es la destrucción de las obras sociales. Ahora, uno entra a Swiss Medical y no pasa por la obra social. Maravilloso, maravilloso.
Pero ese es un primer paso para un cambio en el sistema fundamental. Porque ahora un trabajador aporta de acuerdo a su sueldo y el sindicato, la obra social, trata de obtener de parte de los sectores privados, o inclusive a veces da una prestación directa, una serie de ventajas. Cuando deje de existir la obra social, todos van a estar ahí como clientela directa, y ahí van a empezar los ajustes del cobro de las prestaciones de salud. Y acá no se va a poder curar más nadie, porque lo que van a hacer es esto: al que es un obrero y aporta muy poco, le darán una prestación básica extremadamente reducida, y entonces, bueno, pero ese trabajador no puede resolver nada con eso. Las enfermedades principales en el momento actual, los controles, cuestiones cardíacas, este COVID abrió un periodo de enfermedades fenomenal, porque hay gente que tiene lo que se llama el COVID largo, que son las secuencias del COVID. Y esto ha abierto la caja de Pandora de toda una serie de enfermedades infecciosas, de aire, por aire, que, bueno, yo vengo siguiendo esa literatura. Es una literatura muy apasionante, se está investigando en forma extraordinaria, los científicos están logrando cosas fabulosas, pero mire qué contradicción. La gran actividad científica está acompañada por una destrucción sistemática del sistema de naturaleza. No, del sistema de salud desde el punto de vista institucional, pero de la propia naturaleza, porque en la base de todos estos virus está lo que se llama la crisis climática. Entonces es una contradicción fabulosa, porque realmente se están descubriendo cosas inmensas. Usted lo va a ver en poco tiempo más cuando esto se difunda de un modo más popular. Pero la medicina con esto está yendo detrás de los problemas, ¿no es cierto? Porque lo que hay que hacer es construir un sistema social que no destruya la naturaleza como está destruyendo al ser humano. En las últimas emisiones, usted en más de una de ellas remarcó con vehemencia el error, en el caso que sea un error y que no sea profeso, que ha hecho el gobierno de mandar tantos lingotes de oro a Londres y los peligros que eso encerraba. En las últimas horas, un fondo buitre inició un nuevo reclamo a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, para que obligue a la Argentina a liberar datos sobre el destino de la, según se especula, dado que el Ejecutivo evita dar detalles, que se dice que son más o menos 5.000 millones de dólares. Este es un holdout que está radicado en Bahamas, quien desde el 2006 mantiene un reclamo de casi 100 millones por los bonos impagos de la deuda argentina que no ingresaron a las cajas de deuda luego del default. Pero ya en el 2003 el mismo fondo logró un fallo a su favor contra nuestro país, pero también dictado por la misma magistrada estadounidense. Es decir, hay ya a pocos días ya hay un peligro cierto de, como se planteó, ¿no?, varios especialistas, que se empiece a embargar este metal porque ahora ya no está en el país, sino que está en tierra y jurisdicción extranjera. ¿Cómo lo ve esto usted, Jorge? No, esto, bueno, antes que nada, esto demuestra la desesperación del gobierno por la bancarrota que plantea la deuda. ¿Entiende? Es decir, si yo juego al límite, pensando, porque un abogado me dijo, no, deja porque esto yo te lo arreglo, y si en juicio presento esto y lo otro, y alguien toma eso y no es más precavido y dice, no, yo no saco el oro de acá, quiere decir que está desesperado, ¿no es cierto? Está absolutamente desesperado. Ese oro lo quiere utilizar como garantía de alguna operación que en principio sería más compleja, intervendrían bancos que no son privados, como el Banco de Basilea, digamos que es más complejo. En teoría no debieran poder embargar ningún oro, en teoría, porque los gobiernos tienen inmunidad soberana. Ellos tienen que probar que el gobierno tiene algo que ver
con el juicio que le están siguiendo por tal o cual causa. Es decir, que hay una relación, porque en principio el Banco Central es independiente de la administración del Estado. Eso dicen las cartas orgánicas, etcétera. Entonces no me voy a meter en los leguleyos, no sé si se lo pueden embargar o dejar de embargar, pero es absolutamente claro que alguien que tiene tantos juicios abiertos, si manda el oro al exterior, que es el único lugar donde puede ofrecerlo como garantía, es porque está desesperado, está absolutamente desesperado. Porque quiero decirle que el blanqueo ha puesto en los bancos una enorme cantidad de dólares, pero tiene un agujero que por ahora está suturado, pero hay que verlo, porque han pasado nada más que 2 o 3 días. Desde el 1 de octubre, la gente que entró en el blanqueo y depositó en una cuenta en el banco, lo puede sacar del banco, con lo cual ya no hay ninguna forma en que el gobierno puede usarlo temporalmente para pagar algo. Ahora, en estos 3 primeros días no hubo ninguna salida significativa. Sobre un total de 10.000 millones, que yo salieron 150 millones. ¿No es cierto? Entonces, lo que quiero mostrarle es que ese agujero es, la gente blanquea, parece que hubiera dólares, pero después los retira de los bancos. Con lo cual, estas operaciones para ver cómo va a ir pagando la deuda o cómo la va a ir canjeando, no funcionan. Yo lo que le dije la vez anterior, bueno, todo esto es una estafa, no es un error. Caputo no comete errores. Claro, por eso yo le decía, Caputo en caso nunca... que sea un error. No, por eso. Caputo, el otro día leí algo sobre el aprecio que le tienen en el mercado financiero de Nueva York. Es un especialista en el asunto. Él no comete errores, él solo comete estafas. El especialista en especulación financiera, su calidad es esa, ¿no es cierto? Llegar a jugar de tal manera en que una estafa se disimula al máximo, cobrando altas tasas de interés y pagando las pocas. Los bancos norteamericanos han hecho eso en forma absolutamente miserable. Mientras la Reserva Federal aumentaba la tasa de interés y por lo tanto los bancos aumentaban la tasa de interés, ellos no aumentaban la tasa de interés de los depósitos. Eso provocó una crisis. Discúlpeme, me meto en cosas que no son relevantes para nosotros, para probar la seriedad de lo que estoy diciendo. La primera ministra Meloni en Italia quiere castigar a los bancos, necesita plata porque Italia es el país más endeudado de Europa, quiere castigar a los bancos por la diferencia, por el dinero con el que se quedaron cuando se aumentó la tasa de interés para ellos y ellos no aumentaron a los depositantes. Entonces ya esa diferencia quiero que un impuesto lo recaude para el Estado. Hay una crisis, por eso tremenda. Entonces son todos estafadores los que operan ahí. Tienen el control del manejo monetario y todo lo demás. Entonces, lo que está haciendo es una estafa, porque de otro modo no se entiende cómo es que ha subido en un porcentaje tan elevado la tasa de pobreza en la Argentina del primer semestre del año pasado a ahora. Porque que me vengan con que ya viene de antes la pobreza, indudablemente. Pero en esta ocasión ha tenido un salto espectacular, que yo ya le he explicado, no sé si lo he hecho acá, que tiene que ver cómo se financió la pandemia. Sí. Yo lo señalé. El programa anterior. Todo ese dinero fue... Exactamente. Entonces, vivimos en esta realidad. Y si nosotros queremos defender los intereses colectivos, cuando digo los intereses colectivos, quisiera de todo el mundo, que labure, que aspira como condición de su trabajo a un determinado bienestar y a una perspectiva personal. Hay que volver a defender la perspectiva de los seres humanos, no el salvajismo de vivir para el día, de construir y abrir perspectivas, ilusiones, fantasías, sueños. Todo eso está mutilado por una máquina trituradora financiera. Entonces, el oyente que decía
se puede financiar el presupuesto, no me cabe ninguna duda, se puede financiar el presupuesto, la salud, etcétera, etcétera, pero vivimos bajo el capitalismo, ¿no es cierto?, en un periodo agonizante de crisis financiera, de guerras, etcétera. ¿Quién financia las bombas en Gaza, las bombas en el Líbano, los aviones, los proyectiles, los misiles? ¿De dónde viene esa guita? Viene de las universidades. Y bueno, Viene de los quedan 11 jubilados de todo el minutos mundo. y yo los quería aprovechar en eso que usted ha señalado un poco por arriba, que todo es otro de los hechos relevantes de la semana. Bueno, que aparentemente en represalia por el feroz ataque israelí en el sur del Líbano al Hezbolá, bueno, Irán mandó un ataque directamente sobre suelo israelí, creo que es la noticia de la semana. ¿Qué opina sobre este hecho y cómo cree usted que se pueden seguir desarrollando los hechos en la región? Mire, todo indica que esto escala, porque el indicio más claro de la escalada es que están bombardeando la capital del Líbano. El Líbano es un país que tiene representación en las Naciones Unidas, una nación como la Argentina. No es Hamás, no es la Franja de Gaza, que no tiene un estatus internacional. No quiero decir que pueden masacrarla, pero acá, al cruzar este límite, ya va una guerra mundial. No solo está bombardeando, cuidado, no solo está bombardeando el Líbano, el centro del Líbano. ¿eh? El otro día le tuve que explicar esto a alguien y le dije, están bombardeando el obelisco, Avenida 9 de Julio y Rivadavia, Avenida 9 de Julio y Corrientes. Y también Siria se va a una escalada, porque ahora envió los cohetes y causó un gran problema en Israel, porque no es cierto, primero, que ninguno afectó a Israel. Hoy ya aparecieron fotos y videos de algunos daños que provocaron, y como Israel es un territorio pequeño, eso ya tiene una repercusión mayor en un territorio pequeño que en uno grande. Por lo tanto, es todo un problema. Y lo que está discutiendo Biden con Netanyahu es si lo autoriza a bombardear lugares donde se están haciendo actividades nucleares. Dice, eso no, podemos bombardear pozos petroleros, podemos bombardear refinerías. Ahora, si llegara a ser la represalia de Netanyahu, la de bombardear refinerías, etcétera, Irán va a decretar el bloqueo del estrecho del Golfo Pérsico y no va a haber petróleo para nadie. Entonces es una crisis absolutamente gigantesca mundial. Después tampoco va a ser un paseo. Ya en el comienzo de la invasión al Líbano han habido choques con Hezbolá y le va a costar avanzar por tierra, porque lo de bombardear es un acto de cobardía. El país que vos bombardeás no tiene aviones, no tiene baterías antiaéreas, y entonces como pegarle a una persona que está amordazada o que está con esposas, que está con las manos atadas. Eso es muy fácil, digamos, y es tremendo. Entonces es un escenario bélico tremendo. El problema es que lo que no entiende toda una parte de la población israelí es que todo eso pone en peligro la existencia de su propio Estado, porque no se puede vivir en una circunstancia, no se puede vivir en estas condiciones. Y Israel no va a ser la Alemania del año de la Segunda Guerra, es decir, no es un país de la importancia que pueda llegar a pretender dominar al mundo. Son respuestas salvajes que están apoyadas por Estados Unidos, es decir, por el imperialismo norteamericano. Bueno, además que Irán no es ni el Hezbolá ni Hamás. Yo creo que está en el orden del sexto o séptimo ejército del mundo, las Fuerzas Armadas de Irán. Estados Unidos le ha advertido a Irán que no siga ayudando con misiles a Rusia en la guerra en Ucrania. Eso da una dimensión de lo que es Irán militarmente.
Además mandó 200 misiles de crucero. Los misiles de crucero, no de crucero, misiles balísticos. Son muchísimo más rápidos que los de cruceros. Y los que fueron abatidos en su mayor parte por Estados Unidos, que tiene a la flota, tiene su flota en el Mediterráneo y en la zona del Mar Rojo. Así Entonces, que fueron, el escudo misilístico dejó bastante que desear en esta ocasión. es que va a tener que dejar de desear porque además ya ha ocurrido ya ha ocurrido esto antes. Lo que quiero decir es esto: es muy importante lo que hace Estados Unidos, porque al destruir con mucha anticipación un misil, con anticipación a la llegada del territorio de Israel, evita las consecuencias que tiene también destruir un misil sobre su propio territorio. Hubo casos de muerte por esquirlas de los misiles que fueron derribados por las baterías antimisiles, ¿no es cierto? Pero que estemos hablando de este escenario ya es una barbarie, ya es una barbarie, ¿eh? Y el propósito es expulsar a los palestinos, terminar con la cuestión palestina y arrasar con toda oposición. Lo del Líbano es muy grave porque es un Estado. Y otra cosa más, hay que distinguir a Hezbollah del ejército que tiene Líbano, que es considerablemente inferior al de Hezbollah. Pero Israel está bombardeando al ejército del Líbano, que no tiene filiación con Hezbollah y que es más una guardia nacional comparativamente a la fuerza de Líbano, a la fuerza de Hezbollah. Entonces, no tiene límites. Están ante un gobierno que no tiene absolutamente límites y además siguen bombardeando. Se va a cumplir un año en que una potencia tan importante desde el punto de vista militar como Israel está salvajemente bombardeando una franja territorial y todavía no liberó, salvo en uno o dos casos, ningún rehén por fuerza propia, salvo aquellos que se negociaron en un primer momento, y no logró derrotar a Hamás. Usted en un momento señaló el poderío de Irán, bueno, que era quien estaba abasteciendo de armamento a Rusia, ¿no? Y con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, parece que hay una gran desmoralización ya del lado ucraniano, inclusive ya se está hablando de que están proponiendo un plan de paz y con algunas concesiones. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Mire, no hay concesiones que valgan porque no hay margen para concesión. La fantasía de Zelensky es la siguiente: que Biden incorpore Ucrania a la OTAN y entonces en un acuerdo con Rusia, Rusia se queda con las provincias ocupadas, no definitivamente, sino sujeto a negociación, pero se queda con eso, y Ucrania obtiene el paraguas de seguridad de la OTAN. Ese es el plan. Parece perfectamente razonable, parece razonable, y era el que formuló Trump. Putin no va a aceptar jamás que Ucrania pertenezca a la OTAN. Jamás. Le importa un bledo los territorios. El problema es la OTAN, no los territorios. El problema es la OTAN. La OTAN se organizó como defensa de Europa en su momento y en este momento está en todos lados. Entonces no va a haber ningún tipo de acuerdo. Por eso Trump mismo evita discutir en la campaña electoral cualquier cosa sobre Ucrania. No dice nada, dice: conmigo no va a haber guerra, yo voy a resolver. Palabra, porque viajó a Corea del Norte cuando era presidente, se abrazó con el presidente de Corea del Norte, pero al final no salió nada de tanto abrazo de Corea del Norte. Lo único que se ve en este tipo de actitudes de un gobierno de Estados Unidos es el desvarío, la inestabilidad y la anarquía política que reina en la principal potencia del mundo. Eso es ostensible. Estados Unidos está cediendo terreno en todos los campos de la economía frente a China.
China tiene un avance sistemático implacable y Estados Unidos va a vender muy caro eso. Y en eso consiste el problema de la guerra. Bueno, Jorge, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Aparte que también cada vez estamos más cerca de las elecciones en Estados Unidos y en cierto sentido el desarrollo de la guerra en Ucrania hay una parte que depende de quién gane también, ¿no? Indudablemente, ahora le quiero... No, pero por ahora no hay perspectiva de quién gana. Ya viajó el nuevo secretario de la OTAN a Ucrania y van a reanudar los ataques a Rusia. Ahora, déjeme terminar con esto, porque nosotros estamos en Argentina. El gobierno de Milei está en el campo del sionismo, en el campo de la OTAN, y trabaja militarmente para eso. Milei nos ha ubicado en la guerra mundial. Y esto que están haciendo ahora con Malvinas, claro, nos perdimos lo principal. Elogian un acuerdo en las Islas Mauricio, por el cual le ceden a la OTAN bases militares a cambio de que algunas islas vuelvan a la soberanía del país. Pero le ceden las bases militares por 99 años a la OTAN. Eso fue lo que quería Reagan con Galtieri. Reagan le dijo a la Thatcher, mirá, esta gente, estos milicos asesinos, si le damos la soberanía, firman la instalación de una base de la OTAN en Malvinas por 99 años. Pero hay que darle la soberanía. Thatcher dijo lo siguiente, ellos ya nos invadieron. Si yo, con una isla ocupada por los argentinos, cedo soberanía, me debilito internamente. Así que primero mando la flota a echarlos y después discutimos si hay base o no hay base. O en todo caso, armo mi propia base. Y acá están elogiando ese acuerdo de las Islas Mauricio, lo están elogiando cuando comporta la instalación de una base militar. Están diciendo, este es el camino. Bueno, Jorge, el problema, bueno, nos hemos pasado de horario. Es un gran tema, Este es un gran tema. Y bueno, lo podemos desarrollar ahora el viernes que viene, si usted está de acuerdo. Ya lo anoto, así lo puede desarrollar con mayor espacio de tiempo, que es lo que se ha acabado. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias, Jorge. Nos vemos el viernes entonces. Igualmente, yo también. Muchas gracias y un abrazo a usted, a Mónica y bueno, a toda la gente que colabora ahí en la radio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Chao. Bueno, así termina una nueva emisión del programa radial Letras del Paraná.